¿Alguna vez has tenido la impresión mientras leías un relato antiguo que conoces de toda la vida, de que algo esencial ha sido omitido, como si faltara una pieza clave del rompecabezas, un personaje vital que parece haber sido borrado de la historia, cuya ausencia deja un vacío tan evidente que amenaza con desmoronar toda la estructura del relato? Yo sí lo he sentido. Esa sensación me ha acompañado durante años, empujándome a explorar textos arcaicos, creencias relegadas al olvido y cuestionamientos profundos sobre nuestros orígenes como especie. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo por ese sendero, porque vamos a desenterrar uno de los secretos más silenciados del pasado. Hablaremos sobre una figura envuelta en misterio, probablemente una de las más significativas y al mismo tiempo ignoradas, la esposa de Caín. Y al buscarla a ella, también encontraremos a sus hermanas, las hijas ignoradas de Adán y Eva. Esta no es una mera curiosidad de la Biblia, es una interrogante que sacude los cimientos de lo que creemos saber sobre el inicio de la humanidad. Nos enfrentamos a un misterio que ha dejado perplejos a estudiosos, creyentes y pensadores durante milenios. La historia que comúnmente se nos enseña es sencilla y a la vez estremecedora. Al principio de los tiempos existía una única familia compuesta por 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Esta primera célula humana se quebró de forma trágica cuando Caín, movido por los celos, acabó con la vida de su hermano. Como castigo, Dios lo condenó al destierro, obligándolo a errar como fugitivo por la tierra. Y aquí ocurre algo que detona una enorme contradicción si se analiza con atención. En el capítulo 4 del Génesis leemos que tras su exilio, Caín se unió a una mujer que quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Pero, espera un momento, ¿qué mujer? ¿De dónde surgió ella? Sí, según el relato, los únicos seres humanos eran Adán, Eva y sus 2 hijos, y uno de ellos ya había muerto. ¿De dónde salió esta esposa de Caín? Apareció por arte de magia en la tierra de Nod. Esta no es una omisión trivial, es una grieta profunda que cuestiona la lógica interna de la narrativa. Y dentro de ese vacío se ocultan no solo respuestas sobre la compañera de Caín, sino también sobre cómo se habría estructurado la primera sociedad humana, y más aún, sobre el rol silenciado de las mujeres en los albores de la historia. Para comenzar a desentrañar este enigma, es indispensable regresar al texto base, el libro del Génesis. No podemos abordarlo como un simple cuento para niños, sino como lo que realmente es: un documento antiguo, denso y cargado de significado en cada palabra. Tras el asesinato de Abel, Dios confronta a Caín y lo marca. Esta marca no solo representa una maldición, sino también una especie de protección para evitar que otros lo maten. Y luego leemos en el Génesis 4 y 16, 17. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Es necesario hacer una pausa. El texto no menciona de dónde proviene esa mujer, no dice que Dios la creó, ni que Caín encontró a alguien de otro grupo humano. Simplemente afirma que Caín conoció a su esposa. En hebreo el verbo utilizado es yadá, que implica una relación íntima, profunda y personal. Es el mismo término empleado para describir la unión entre Adán y Eva. Por lo tanto, esta relación no fue un encuentro al azar, fue el inicio de una nueva unidad familiar. Pero aquí surge otra pregunta. Caín no solo tiene un hijo, también construye una ciudad, y una ciudad, incluso en su forma más primitiva, requiere una comunidad. ¿De dónde surgieron todas esas personas? En este punto, muchas interpretaciones comienzan a bifurcarse en distintas direcciones. Podríamos decir que existen 3 grandes vías para intentar explicar la presencia de la esposa de Caín: la que sigue la lógica interna del propio texto bíblico, la que recurre a tradiciones y escritos antiguos no incluidos en el canon, y la que se atreve a desafiar las normas establecidas, adentrándose en lo que algunos han considerado herejía. Comencemos por la primera, la interpretación más aceptada dentro de la tradición judeocristiana:
y al mismo tiempo una de las más incómodas para la sensibilidad moderna. Sostiene que la esposa de Caín era en realidad su propia hermana. Sí, lo sé. La idea nos confronta de inmediato con un tabú poderoso. Hablamos de incesto, pero hay que entender el contexto. Las leyes que hoy rigen nuestras relaciones familiares no existían entonces. De hecho, las prohibiciones expresas contra el incesto solo aparecen mucho más adelante, específicamente en el libro de Levítico, cuando Dios entrega las leyes a Moisés en el monte Sinaí. En los tiempos primitivos descritos por el Génesis, el panorama era otro. Si solo existían Adán, Eva y sus hijos, las primeras generaciones humanas no tenían otra alternativa que unirse entre parientes cercanos para cumplir el mandato divino de creced y multiplicaos y llenad la tierra. Pero surge una pregunta clave. ¿Acaso la Biblia menciona explícitamente que Adán y Eva tuvieron más hijos, especialmente hijas? La respuesta se encuentra curiosamente a solo un capítulo de distancia. En Génesis 5 y 4 leemos que, después de engendrar a Set, el hijo que reemplaza simbólicamente a Abel, Adán vivió 800 años más, y durante ese tiempo engendró hijos e hijas. Ahí está, con toda claridad. El texto nos dice que hubo muchas otras descendencias, aunque no se mencionan nombres ni cantidades. ¿Por qué ese silencio? La razón radica en la estructura patriarcal de las genealogías antiguas. En aquellas culturas, los registros se centraban exclusivamente en las líneas masculinas, porque su función principal era trazar el linaje de los varones hasta un antepasado significativo. Las hijas, aunque fundamentales para la continuidad de la especie, eran ignoradas en el registro escrito, no porque no existieran o no importaran, sino porque su papel se asumía implícito y no se consideraba necesario consignarlo. Lo que importaba para los cronistas era mostrar la línea que conduciría a personajes clave como Noé, Abraham y en la teología cristiana al Mesías. Entonces, si seguimos esta línea argumentativa, el exilio de Caín no lo llevó a un territorio completamente desierto, sino a un espacio que empezaba a poblarse con sus propios familiares, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas. La llamada tierra de Nod, cuyo nombre en hebreo está relacionado con el vagar o errar, no se refiere necesariamente a una región geográfica delimitada, sino más bien a la condición errante y solitaria del propio Caín. Fue allí donde encontró a una de sus hermanas, o quizás a una sobrina, y la tomó por esposa. Esta explicación, aunque incómoda desde nuestra perspectiva contemporánea, es coherente dentro del propio texto bíblico. Nos obliga a aceptar que las bases mismas de la humanidad, según esta narrativa, se establecieron bajo condiciones que hoy consideraríamos inaceptables. Sin embargo, aquí es donde la ciencia moderna aporta una visión interesante. Desde la genética, sabemos que una población puede teóricamente comenzar con una pareja original, siempre que el acervo genético inicial sea lo suficientemente puro. Los riesgos de malformaciones por consanguinidad se acumulan con el tiempo, pero en los primeros momentos, si el ADN original era perfecto, como sugeriría la idea de una creación directa por Dios, entonces el incesto no implicaba necesariamente peligro inmediato. La ley que más tarde lo prohibió podría entenderse no solo como un principio moral, sino también como una medida práctica inspirada divinamente. Una vez que el ADN humano ya se había diversificado y la endogamia se tornaba peligrosa. Para comprender mejor esta lógica antigua, pensemos en Abraham, una de las figuras más reverenciadas del relato bíblico, considerado el patriarca por judíos, cristianos y musulmanes. Él vivió muchos siglos después de Caín, pero antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. ¿Y con quién se casó Abraham? Con su media hermana Sara. El texto lo menciona sin escándalo, sin condena. Era algo culturalmente aceptado en esa época. Esto nos revela que la prohibición de relaciones entre parientes cercanos no fue una regla moral inmutable desde el inicio de los tiempos, sino una norma establecida en un momento particular de la historia por motivos sociales, culturales y biológicos concretos. Así que si la esposa de Caín era su hermana, es razonable pensar que tenía un nombre,
aunque la Biblia no lo registre. Sin embargo, el silencio del canon no ha detenido nunca la curiosidad humana, y eso nos lleva al segundo camino, el de los textos olvidados, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia oficial, pero que durante siglos han intentado llenar los huecos que el texto sagrado dejó abiertos. Entre esos textos antiguos que intentaron completar los vacíos del Génesis, destaca uno en particular, el llamado Libro de los Jubileos. Si nunca has oído hablar de él, imagínalo como una versión extendida del Génesis, como si fuera el montaje del director de una película, repleto de escenas eliminadas y detalles que el relato oficial no incluyó. Este texto fue escrito alrededor del siglo II a.C., y aunque no forma parte de la mayoría de las Biblias cristianas ni de la Biblia hebrea, sí es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope. Según el Libro de los Jubileos, la primera hija de Adán y Eva, nacida después de Caín, se llamaba Abán. Y va aún más lejos, afirma que en la tercera semana del segundo jubileo, Caín tomó como esposa a su hermana Abán, y juntos tuvieron a Enoc hacia el final del cuarto jubileo. Así aquella mujer anónima y silenciosa que aparece en Génesis como la esposa de Caín, adquiere por fin una identidad. Abán ya no es un personaje invisible, tiene un nombre, una historia, un lugar, pero el Libro de los Jubileos no se detiene ahí. También nos revela el nombre de otra hija de Adán y Eva, Asura, quien según el texto se unió en matrimonio con Setel, el tercer hijo de la pareja primordial. Estas menciones no son casuales ni aisladas. El libro detalla cómo los matrimonios entre hermanos y hermanas fueron una constante durante las primeras generaciones humanas. Para los autores de este texto, esa práctica no solo era aceptable, sino necesaria para la supervivencia del linaje. El Libro de los Jubileos, de esta forma, reconstruye una genealogía mucho más rica, aunque desconcertante para los estándares actuales, ofreciendo nombres y relaciones que el Génesis tradicional omite. El hecho de que estos detalles hayan sido recopilados nos demuestra algo muy importante, que los lectores antiguos también se hacían las mismas preguntas que nosotros, que ellos también se preguntaban quién era la esposa de Caín, y que no aceptaban con facilidad los vacíos narrativos. Este afán por completar lo que falta es un testimonio del profundo interés por comprender el pasado y por darle voz a aquellos personajes, en especial mujeres que el texto oficial había silenciado. El deseo de llenar estos silencios también aparece en otras fuentes antiguas. Uno de los más destacados es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I de nuestra era, autor de la monumental obra Antigüedades de los Judíos. En este compendio, Josefo intenta relatar la historia del pueblo hebreo a una audiencia grecorromana, combinando elementos bíblicos con explicaciones históricas y culturales. Aunque no menciona nombres específicos para la esposa de Caín, sí afirma de manera clara que Adán y Eva tuvieron muchas hijas, y que la población humana creció considerablemente desde ellos, lo cual implica que las uniones entre hermanos fueron, por necesidad, lo habitual en ese tiempo. Además, esta idea también es explorada en los Midrashim, antiguos comentarios rabínicos que buscaban interpretar y expandir el texto bíblico. El Midrash Rabbah, por ejemplo, sugiere que con cada hijo varón que nacía, también nacía una hermana gemela destinada a casarse con él. En esta interpretación, la esposa de Caín no solo sería su hermana, sino su gemela, y algunos incluso proponen que el conflicto con Abel no se debió únicamente a un sacrificio rechazado, sino a una rivalidad por quien desposaría a esa hermana gemela. Esta interpretación añade una dimensión profundamente humana al relato. Ya no se trata únicamente de un drama espiritual o teológico, sino también de emociones tan antiguas como el ser humano, el deseo, los celos, el amor y la competencia. De repente, Caín y Abel no son solo símbolos del bien y del mal, se transforman en figuras trágicas envueltas en una disputa familiar cargada de tensión. La historia toma cuerpo, se vuelve visceral. Vemos no solo la lucha entre hermanos, sino la sombra de una mujer en medio del conflicto, una figura que nunca fue nombrada, pero cuya presencia pudo haber sido decisiva. Esta narrativa,
nos muestra cómo las generaciones antiguas intentaban racionalizar, expandir y reinterpretar los textos sagrados a la luz de sus propias preguntas y realidades. No eran pasivos ante el silencio del Génesis, al contrario, lo llenaban con hipótesis, leyendas y nombres, como una forma de restaurar el equilibrio narrativo perdido. Y así, en ese ejercicio colectivo de memoria y suposición, surge una imagen poderosa, la de las mujeres silenciadas, mujeres que fueron esenciales para la historia, pero que quedaron en los márgenes del relato, como sombras que lo sostienen todo, aunque nadie las mencione. La esposa de Caín, aunque apenas es nombrada en una sola línea del Génesis, se convierte así en un símbolo de algo mucho mayor. Representa a todas las mujeres fundamentales para la continuidad de la humanidad, que sin embargo, fueron invisibilizadas por la lógica de las genealogías patriarcales. Mientras los nombres masculinos, Adán, Caín, Set, Enoc, son proclamados como pilares de la historia, las mujeres aparecen apenas como funciones esposas, madres, sin voz ni identidad. Pero lo que estos textos alternativos, como el libro de los jubileos o los Midrashim, intentan hacer es devolverles un rostro, una voz, un papel central. Al otorgarles nombres como Abán o Asura, se produce un acto simbólico de restitución histórica. No se trata solo de llenar un vacío narrativo, sino de reequilibrar el relato mismo de la humanidad. Esta restauración de los personajes femeninos olvidados es también un recordatorio. La historia nunca fue solo masculina, aunque así nos la contaron. La civilización, desde sus albores, fue construida tanto por hombres como por mujeres, y cualquier versión que omita a una mitad de sus protagonistas no puede ser completa. Por eso, buscar a la esposa de Caín no es solo responder una curiosidad antigua, es un acto de justicia narrativa. Hasta ahora hemos explorado dos caminos que intentan explicar la identidad de la esposa de Caín, el que se basa en la lógica interna del Génesis, y el que se nutre de textos antiguos no canónicos. Pero existe un tercer sendero, mucho más polémico y perturbador para las tradiciones religiosas: la teoría de los preadamitas. Esta hipótesis plantea que antes de Adán, o incluso paralelamente a él, ya existían otros pueblos o razas humanas sobre la tierra. Según esta visión, cuando Caín fue exiliado a la tierra de Nod, no se encontró con familiares suyos, sino con una civilización ajena que ya habitaba allí, y habría sido dentro de ese grupo que encontró a su esposa. Esta propuesta intenta resolver el dilema de la esposa de Caín sin recurrir al incesto, pero a cambio, plantea preguntas teológicas mucho más complejas. Si existían seres humanos que no descendían de Adán y Eva, estaban también sujetos al pecado original, necesitaban redención, compartían la misma relación con Dios. Las implicaciones son enormes, y tocarían uno de los pilares centrales de la teología judeocristiana: la unidad de la humanidad como descendiente de una sola pareja creada directamente por Dios. Uno de los primeros y más audaces defensores de esta teoría fue Isaac Laperriere, un erudito del siglo XVII. En su obra Prae-Adamitae, argumentó que los textos bíblicos contenían señales de que había seres humanos antes de Adán. Según él, la historia de Adán y Eva no relataba el origen de toda la humanidad, sino el comienzo del pueblo judío en particular. De hecho, señalaba que cuando Caín expresó su miedo de que cualquiera que me encuentre me matará, debía estar refiriéndose a personas ajenas a su propia familia. Y si temía por su vida en un mundo supuestamente vacío, eso solo podía significar que había otros pueblos ya habitando la tierra. Esta lectura alternativa fue vista por las autoridades religiosas de su tiempo como una herejía peligrosa. Laperriere fue arrestado y obligado a retractarse. Para la Iglesia, la teoría preadamita ponía en riesgo la doctrina del pecado original y, por lo tanto, la necesidad universal de redención a través de Cristo. Sin embargo, aunque su teoría fue condenada, no desapareció. Ha resurgido de vez en cuando, especialmente en corrientes esotéricas o especulativas que buscan reimaginar los orígenes del ser humano. La teoría preadamita, aunque carece de una base sólida en el texto bíblico, resulta seductora para quienes buscan evitar el conflicto del incesto en los orígenes de la humanidad.
presenta una solución distinta, más moderna, que permite imaginar que Caín se mezcló con otros pueblos ya existentes. Sin embargo, esta salida también genera enormes desafíos teológicos. El Génesis no deja mucho margen para interpretaciones tan abiertas. Su estructura es universal, no local. Desde Adán hasta Noé, la genealogía es trazada con claridad, y después del diluvio, todos los seres humanos descenderían de los 3 hijos de Noé. Esta narrativa implica que toda la humanidad está conectada por un mismo linaje. Por eso, aunque la teoría preadamita puede ser estimulante desde lo intelectual, se aleja del núcleo del relato bíblico y pierde fuerza ante la contundencia del texto que presenta a Adán como el primer hombre. Al llegar a este punto del camino, ya no estamos solo descifrando pasajes antiguos, nos estamos preguntando sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia común, sobre las voces que han sido calladas. Si este tipo de exploración profunda sobre los enigmas de la historia y la espiritualidad resuena contigo, entonces este es tu espacio. Este relato no es solo una lección de Biblia o una anécdota de curiosidad teológica. Es una búsqueda de significado, un intento de rescatar del olvido aquello que fue omitido. Si aún no lo has hecho, este es un buen momento para sumarte a esta comunidad de buscadores, de personas que no se conforman con lo evidente, que quieren ir más allá, porque solo así, cuestionando y explorando, mantenemos vivas las historias que han sido ignoradas. Y justo cuando creemos haberlo entendido todo, aparece una figura que lo revuelve todo, una mujer aún más misteriosa que la esposa de Caín, una presencia tan incómoda que fue borrada del texto oficial y transformada en leyenda oscura. Lilith no aparece en el Génesis como tal, pero su eco resuena en antiguos relatos folclóricos, textos rabínicos y mitología mesopotámica. Según la leyenda más conocida, recogida en el texto medieval, el alfabeto de Ben Sira, Lilith no fue la segunda mujer de Adán, sino la primera. Fue creada del mismo polvo que él, al mismo tiempo, como su igual, pero al rechazar someterse a él durante el acto íntimo, cuestionando por qué ella debía estar debajo si ambos fueron hechos iguales, Lilith escapó del Edén, se negó a volver, incluso cuando Dios envió 3 ángeles a buscarla. Al desobedecer, Lilith fue maldecida. Se dice que cada día morirían 100 de sus hijos demoníacos, y ella, en venganza, atacaría a los recién nacidos humanos. Desde entonces, fue temida como un espíritu oscuro, una criatura de la noche. Solo tras su partida, según esta tradición, Dios creó a Eva, no del polvo como igual de Adán, sino de su costilla, como una ayuda idónea, en un papel ya subordinado. La figura de Lilith, aunque mítica y no canónica, tiene una fuerza simbólica inmensa. Es la representación de la mujer que no acepta los roles impuestos, que prefiere el exilio a la sumisión. Su historia fue transformada en advertencia, en demonio, pero en tiempos modernos, ha sido resignificada como un ícono de libertad y resistencia. ¿Qué tiene que ver Lilith con la esposa de Caín? Directamente, nada, pero en términos simbólicos, todo. Ambas encarnan aspectos ignorados del relato, lo femenino silenciado, el exilio, la ruptura con el orden patriarcal. Caín es expulsado por matar, Lilith por negarse a obedecer. Ambos son figuras marginales, y en su exilio, representan a aquellos que no encajan en la narrativa oficial, mientras que las hijas de Adán y Eva, como Abán o Asura, representan la conformidad. Lilith es el símbolo de la insubordinación, y la esposa de Caín, esa figura sin nombre, parece flotar entre ambas, una mujer esencial para la continuidad de la humanidad, pero invisible en la historia. Su anonimato es tan elocuente como cualquier palabra escrita. Al mirar hacia atrás, entendemos que buscar a la esposa de Caín es más que una investigación genealógica. Es un acto de restitución, es preguntarnos por qué tantas mujeres esenciales fueron borradas del relato. Es reconocer que la historia de la humanidad, según las escrituras y más allá, ha sido contada principalmente desde una voz masculina, mientras las mujeres han sido relegadas a los márgenes, sin nombre, sin historia, sin lugar. Pero ellas estaban ahí,
Sin ellas, no hay humanidad. Esta búsqueda nos recuerda que el relato completo de nuestra existencia no se puede escribir sin ellas, y por eso, recuperar sus nombres, aunque sea a través de fuentes apócrifas o leyendas, es también un acto de justicia ancestral. El impacto de no nombrarlas va más allá de lo literario. Tiene un efecto profundo en cómo concebimos la historia, la espiritualidad y nuestra identidad colectiva. Al eliminar los nombres y las voces de las hijas de Adán y Eva, se construye una visión del mundo en la que la humanidad avanza solo gracias a los hombres: Caín, Abel, Set, Enoc, Matusalén. Todos ellos figuran en la lista de nombres perpetuados. Las mujeres, en cambio, apenas son sombras, esposas sin historia, madres sin voz. ¿Cómo debió ser vivir en ese primer mundo como una de ellas? Pensemos en Adán si aceptamos su existencia. Creció entre el dolor de unos padres desterrados, marcada por la tragedia del primer asesinato. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Fue el amor por Caín lo que la unió a él? ¿O fue simplemente obediencia a una necesidad biológica de perpetuar la especie? Lo cierto es que no lo sabemos. La Biblia guarda silencio, pero en ese silencio se grita algo más profundo. Lo que importaba no era quién era ella, sino que cumpliera su función. Su papel era dar a luz, permitir que la historia siguiera. Como tantas mujeres después de ella, fue necesaria pero prescindible desde la mirada del relato. La esposa de Caín representa a todas las que construyeron el mundo en las sombras, sin estatuas ni versos. Su legado es invisible, pero esencial. Ella no tiene voz, pero su existencia sostiene la genealogía que vendría después. Porque sin ella, no hay Enoc, no hay ciudad, no hay linaje. Su presencia tácita sostiene la historia entera, incluso cuando el texto no lo reconoce. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el propósito de los textos antiguos. La Biblia no fue escrita como una crónica moderna, ni como un archivo biográfico. Fue ante todo un documento teológico, legal, fundacional. Las prioridades eran otras: establecer linajes patriarcales, codificar leyes, transmitir lecciones espirituales. La psicología de los personajes o la igualdad de género no eran intereses centrales. Así, no podemos culpar al Génesis por no haber dado voz a las hijas, pero sí podemos, desde nuestro tiempo, reconocer lo que se omitió, y en ese reconocimiento nace una nueva forma de lectura, más consciente, más inclusiva, más profunda. El precio de ese silencio, sin embargo, fue alto. Generaciones enteras crecieron con una visión fragmentada de la historia, con la idea de que las grandes acciones fueron hechas por hombres, mientras las mujeres acompañaban en silencio. Esa omisión moldeó religiones, culturas, sistemas de poder, y por eso es importante volver atrás, leer entre líneas, buscar lo no dicho. La figura de la esposa de Caín se convierte así en una puerta. No solo nos lleva a su historia, sino que nos impulsa a buscar a todas las mujeres no contadas, no solo en los textos bíblicos, sino en la historia entera. Y al reconstruir su identidad, aunque sea desde fragmentos, realizamos un acto simbólico de memoria. No es simplemente decir, quizás se llamaba Adán, es afirmar que estuvo ahí, que su presencia fue indispensable, que la ciudad que Caín fundó no fue solo suya, sino también de ella, que la humanidad no sobrevivió solo por Set, sino por Asura también, que detrás de cada nombre masculino tallado en las escrituras, hubo una mujer que sostuvo la vida, que transmitió el lenguaje, que abrazó a los hijos, que construyó sin ser mencionada. Un relato que omite a la mitad de sus protagonistas es, en el mejor de los casos, incompleto, y en el peor, es una distorsión de la verdad. Por eso la esposa de Caín deja de ser una nota al pie en una genealogía para convertirse en un símbolo. Es la matriarca anónima de una rama de la humanidad. Es el pilar invisible de la civilización que nació fuera del Edén. Es la esperanza que brota después de la desesperación de Abel. Su silencio es, paradójicamente,
un eco que resuena con fuerza a lo largo de toda la historia. No sabemos cómo se llamaba, no conocemos sus pensamientos, su voz, su rostro, pero su legado está grabado en el linaje que menciona la Biblia: artesanos, músicos, forjadores de metales, las primeras señales de cultura y civilización. Ella fue la madre de todo eso, aunque los versículos no lo digan. Su influencia es imposible de negar, su anonimato no la hace menos real, al contrario, la convierte en símbolo de todas las mujeres que han sido dejadas fuera del relato oficial, pero sin las cuales el relato no podría existir. Buscar a la esposa de Caín es, en el fondo, un acto simbólico de restauración. Es recuperar un nombre, una historia, una voz. Es reconocer que en el árbol genealógico de la humanidad faltaban ramas completas. Ella no solo fue madre de Enoc, fue en cierto sentido la madre de la civilización que surgió más allá del Edén, y su linaje incluye a los primeros artesanos, músicos y forjadores mencionados en la Biblia. Su influencia está presente en los orígenes de la cultura y la tecnología, aunque no tenga tumba, ni diario ni estatua. Su legado permanece, aunque su nombre no aparezca en el Génesis. La esposa de Caín forma parte fundamental de los cimientos de nuestra historia simbólica. Su anonimato no disminuye su impacto, al contrario lo potencia, porque representa a todas las mujeres invisibles que sostuvieron la continuidad de la humanidad en silencio. Ella es el reflejo de aquellas figuras esenciales que fueron omitidas, no por insignificancia, sino por la forma en que se contaban las cosas, y al recordarla, no solo le devolvemos su lugar, sino que también abrimos espacio para que otras historias silenciadas puedan emerger. La omisión en los textos antiguos no siempre indica olvido deliberado. A veces el vacío es una herramienta narrativa que revela las prioridades de una cultura. En este caso, el silencio sobre las mujeres no las niega, pero sí revela una forma de entender el mundo donde lo masculino era visible y lo femenino tácito. Sin embargo, hoy tenemos la responsabilidad de reinterpretar ese silencio, no como ausencia, sino como una invitación a mirar más allá, porque los vacíos en la historia también son espacios para sembrar nuevas verdades. Este silencio es estruendoso, porque no se trata solo de una mujer, sino de un patrón. Las genealogías patriarcales borraron a miles de mujeres hermanas, esposas, madres, líderes, todas vitales, todas ignoradas. Por eso la figura de la esposa de Caín se transforma en un símbolo poderoso. Es un llamado a la memoria, una representación colectiva de la mitad olvidada de la humanidad. Y al nombrarla, aunque sea simbólicamente, estamos dando un paso hacia la reconstrucción de un relato más completo. Cuando regresamos al Génesis con esta nueva mirada, descubrimos un texto diferente, no menos sagrado, sino más profundo. Un documento que no solo habla de creación, caída y redención, sino también de estructuras sociales, de roles de género, de silencios que gritan. La esposa de Caín, en su sombra, ilumina los bordes de esta narrativa, nos permite ver lo que antes estaba oculto, nos enseña que hay verdades enterradas, no solo en lo que se dice, sino también en lo que se calla. Buscarla no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, es un acto simbólico que repara, nos recuerda que no basta con heredar los textos, también debemos interpretarlos, cuestionarlos, ampliarlos, porque cada generación tiene la responsabilidad de revisar lo que recibió y dar voz a quienes fueron olvidados. Reconocer a la esposa de Caín es también reconocer a todas las mujeres que generación tras generación han construido el mundo en silencio, sin estatuas ni menciones, pero con hechos y amor. El linaje de esta mujer desconocida se menciona más adelante en la Biblia. De su descendencia nacen los primeros que tocaron instrumentos, los primeros que forjaron metales. Ella es sin duda una de las madres fundadoras de la civilización. Todo lo que hoy entendemos como cultura, arte, música, tecnología, tiene raíces en su existencia, y sin embargo, su nombre no aparece. Ese contraste entre su impacto y su anonimato nos obliga a repensar la forma en que atribuimos valor y memoria en nuestra tradición, incluso si dudáramos de que fuera su hermana.
incluso si creyéramos en teorías alternativas, como los pueblos preadamitas o la aparición milagrosa de otra mujer, el hecho sigue siendo el mismo. El texto da por sentado que ella está ahí, sin explicaciones. Y esa ausencia de detalles no es casual, refleja una narrativa escrita desde un punto de vista muy concreto, que prioriza a los varones, las leyes, el linaje, pero no las emociones, los vínculos o las mujeres. Eso es lo que estamos confrontando al contar esta historia desde otro ángulo, al nombrar a la esposa de Caín, al buscarla entre textos antiguos y leyendas. No solo rescatamos un personaje, aprendemos una lección, entendemos cómo se construye el olvido, cómo ciertas voces se silencian por costumbre, por estructura, por tradición, y cómo si no prestamos atención, podríamos seguir repitiendo ese patrón. Esta búsqueda no es una crítica destructiva, sino una forma de evitar que otros queden fuera de los libros, porque contar una historia completa requiere escuchar a todos los que la vivieron. Podemos imaginar que, aunque su nombre no quedó escrito, su amor, sus decisiones, sus gestos, su maternidad, dejaron una marca en la historia. Ese hilo invisible que une generaciones también es tejido por mujeres como ella. No aparecen en los títulos, ni en los linajes reales, pero están ahí, sosteniéndolo todo desde las sombras. Esa esposa sin nombre que habitó la tierra de Nod, quizás no fundó una nación, pero sin ella, ninguna habría existido. El relato de la humanidad, para ser verdadero, necesita incluir a todos los protagonistas, los visibles y los invisibles, los que hablan en el texto y los que callan entre líneas. La esposa de Caín representa ese equilibrio perdido, y al buscarla, al nombrarla, lo que realmente estamos haciendo es reescribiendo la historia de todos, no para cambiar el pasado, sino para comprenderlo mejor, para que las nuevas generaciones creen con relatos más completos, más justos y más humanos. Ella es más que una figura perdida del Génesis. Es un arquetipo, la mujer sin nombre que aún así fue madre, esposa, pionera, la que caminó junto al exiliado, fundó una familia en medio de la desolación, y dejó un legado sin pedir reconocimiento. La esposa de Caín simboliza a millones de mujeres a lo largo de la historia, olvidadas por los registros, ignoradas por las narrativas oficiales, pero indispensables para que la historia haya continuado. Ella es todas y cada una de ellas, y reconocerla es también reconocerlas a todas. En la historia de Caín, marcada por la muerte, el exilio y el castigo, la presencia de esta mujer sin nombre es el único rastro de esperanza. A pesar de todo, la vida continúa. Se forma una familia, nace una ciudad, aparece el futuro. Ella representa la luz que resiste incluso en el exilio, la fuerza que reconstruye tras la caída. Aunque no se diga nada de ella, su sola mención basta para cambiar el tono del relato. Sin ella todo se detiene. Con ella la historia sigue. Recordarla no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de justicia histórica, porque cada vez que traemos de vuelta a una figura olvidada, estamos sanando una herida antigua, estamos reequilibrando la memoria, dando voz a quienes nunca la tuvieron. La esposa de Caín no necesita un monumento para ser eterna, su eternidad está en la memoria que hoy reconstruimos. En el acto mismo de nombrarla, de preguntarnos por su historia, de rescatarla del margen y devolverla al centro de la narrativa humana. Y así terminamos este viaje, que comenzó con una simple pregunta: ¿quién fue la esposa de Caín? Pero como sucede con las preguntas poderosas, la respuesta no fue una línea, sino un universo. Abrió puertas hacia otras figuras, otros silencios, otras memorias enterradas. Nos llevó por caminos de texto y tradición, por sabiduría antigua y reflexión moderna, y nos dejó con una certeza que cada historia incompleta merece ser contada de nuevo, esta vez con todos sus personajes. Y ahora que has escuchado esta historia, ¿a quién más hemos olvidado? ¿Qué otras voces están esperando ser recuperadas? ¿Estás dispuesto a buscarlas?